Víctor. Ya, listo. Ahora sí, empiezo entonces. Mira, fíjense, vamos a tocar este tema, que es la nefropatía diabética. Y actualmente, pues, ya en todo su contexto de lo que significa, se habla de enfermedad renal diabética, ¿correcto? Ok, mire, dentro de las alteraciones que va a afectar la diabetes mellitus, aparte de la retinopatía diabética, la apoplejía, bueno, los desórdenes vasculocerebrales, las enfermedades cardiovasculares, que dicho sea de paso, pues 8 de cada 10 pacientes diabéticos mueren por eventos pues, cardiovasculares, ¿no? A nivel cerebral. La neuropatía diabética, ¿no? 40%, y lo que nos compete ahora hablar es sobre la nefropatía diabética, ¿no? Que es la causa principal de enfermedad renal terminal. La nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, ¿no? Y de enfermedad renal en etapa terminal en todo el mundo, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años, estos avances terapéuticos, especialmente ahora vamos a tocar este tema de los inhibidores de la SGLT y otros, han cambiado significativamente este panorama sombrío, ¿no? Hasta hace algunos años o décadas. Ha cambiado en relación al pronóstico renal y cardiovascular de pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, ¿no? Ya nosotros tenemos las últimas guías en las cuales pues, sintetizan este problema y hacen una serie de recomendaciones, ¿no? Ahora, la nefropatía diabética tradicionalmente se refiere al daño renal atribuible directamente a esta diabetes, ¿no? Caracterizado por la albuminuria persistente y el descenso progresivo del filtrado glomerular, ¿no? Y lo que decía al inicio, en la práctica moderna ahora se usa con frecuencia el término ya de enfermedad renal diabética para abarcar tanto los cambios clínicos como estructurales de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la epidemiología, mira, fíjense, el año 97 la Organización Mundial de la Salud había hecho ya una proyección de lo que significa la diabetes mellitus en el mundo, ¿no? Y miren, fíjense, el año 95 había 135 millones. Fíjense estas columnas amarilla, roja y azul, ¿no? Los años amarillo representan 95, el año 2000 rojo y el 2025, justamente este año, ¿no? Miren, fíjense, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cada 10 años se incrementaban 50 millones de diabéticos, es así que el 2005 había 200, el 2015 250, y este año debería haber 350 millones de diabetes. Pero ¿qué pasa? Mira, fíjense, en este momento, ¿no? Prácticamente estamos ya, el año 2021, ya teníamos 537 millones de diabéticos. O sea, que nos hemos quedado pues tan pequeñitos con esa proyección que había hecho ya la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ok. Entonces, fíjense, eh, entonces nos hemos quedado cortísimos, decía, porque mira, el año 21 ya teníamos ya 537 millones de diabéticos, ¿no? Y lo peor, el 50% desconoce ese diagnóstico, ¿no? Y la proyección para el año 2045 es aproximadamente 783 millones, pero así como se está proyectando, probablemente por los problemas de subregistro, probablemente sea mucho más, ¿no? Ahora, el tema es de que el 35% de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, ya tienen complicaciones microvasculares y la incidencia anual de la albuminuria va en aumento, ¿no es cierto? De 2,3 en tipo 1 y 8,8% en tipo 2, al igual que el desarrollo de la disminución del filtrado glomerular. Fíjense qué pasa en el Perú. Hace 2 años, había o se había diagnosticado 34.452 casos de
de diabetes, de los cuales 1.332 casos de nefropatía diabética, ¿no? Ahora, el 95,7%, ¿no? Del tipo 2 y más en mujeres, ¿no? Ahora, en el Cusco, la prevalencia más o menos del año 22 hay 6,7 por 10.000 habitantes. Y más o menos el año 2023 teníamos 16.185 diabetes. El tema está en que, fíjense, el paciente que tiene ya enfermedad renal crónica aumenta la mortalidad por 30 veces que a un paciente diabético que no tenga insuficiencia renal crónica. Y fíjense esta curva, ¿no? Del año 21, esos 537 que nos quedamos cortísimos, ¿no? Imagínense la proyección que se había hecho para este año de 300 millones. Mira, el año 21, hace 4 años, ya teníamos 537 millones. Y ahora el año 2030 más o menos se proyecta unos 620 y el 2045, como habían indicado, ya a los 783 millones, ¿no? Ahora, globalmente la nefropatía es la causa principal, sabemos ya, de enfermedad renal crónica y enfermedad renal en etapa terminal, que va a representar aproximadamente el 45 o 50% de los casos de enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora, de esos, de la cantidad de diabéticos que se ha calculado para hace 4 años, de 537, casi la quinta parte, ¿no? De estos pacientes, es decir, 107 millones, punto 6 hay nefropatía ya diabética. Ahora, en el periodo del año 2000 a 2015, el porcentaje de pacientes con diabetes que desarrollaron enfermedad renal crónica pasó de 19 a casi a 30% del total de enfermedad renal crónica en el mundo, ¿no? Aquí están las causas para recordar de lo que es la enfermedad renal crónica. Fíjense, el 45-50% estamos diciendo que la nefropatía diabética es causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Acá está, mira, obviamente la diabetes tipo 2 es, que tiene mayor cantidad, 41%, y el tipo 1 con 4%. Bueno, seguido, como ya sabemos, de la hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica, las glomerulopatías con un 8-9%. Fíjense, el panorama epidemiológico también ha cambiado tremendamente. Esto es una estadística mundial, pero no dista, ¿no es cierto?, de lo que ya pasa en Latinoamérica y en nuestro país, ¿no? Cuando antes la glomerulonefritis o las glomerulopatías eran las primeras causas, aunque todavía ahora es, ¿no? Por eso que tenemos gente joven en estos programas de diálisis, ¿no? Las nefritis intersticiales, enfermedades quísticas, las glomerulopatías secundarias, en fin, todas las demás, pero a lo que tenemos que, y lo que nos interesa es decir que el 45 o 50%, ¿no? De las causas de enfermedad renal crónica y motivos de ingreso a los programas de diálisis requieren trasplante son los diabéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que conocemos según nuestro registro mundial. En realidad estamos tremendamente distantes de lo que es la realidad, ¿no? Esa es la punta del iceberg. ¿Cuántos pacientes habrán que no están diagnosticadas? Obviamente, entonces, están no tratadas, no controladas, ¿no? Bueno, lo que pasa en nuestro país, fíjense, un estudio hecho el año pasado, ¿no? En lo que es la nefropatía diabética por regiones, por departamentos, se ha visto que en la región San Martín, fíjense, tiene mayor prevalencia, ¿no? De 2,76, Puno, ¿no? Tacna, ¿no? Y los que tienen menos prevalencia sería Cerro de Pasco con 0,9%, Cusco, Huancavelica, Apurímac, ¿no? Bueno, este es un estudio que hicieron en Tacna. ¿Qué es lo que interesa? Porque finalmente, ¿dónde aterriza este problema de la diabetes y la nefropatía diabética, ahora llamada enfermedad renal diabética, en lo que es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica? La pregunta es, ¿cuántos pacientes en el mundo hay ya con insuficiencia renal crónica? ¿No? Aproximadamente se habla de 843,6 millones, ¿no? Probablemente en este momento nosotros estemos bordeando ya los 900 millones de pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y, ¿no? Fíjense, de cada 10 personas en el mundo, uno ya tiene de alguna forma algún grado de insuficiencia renal crónica. Lo peor del mundo, el 90% no sabe, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando entonces con el panorama epidemiológico en el mundo entero? ¿No? La diabetes mellitus es un gran problema, ya estamos diciendo, ¿no? Algunas razas sociales, la raza negra, por ejemplo, las mujeres tienen más
prevalencia de enfermedad renal crónica, las personas mayores y obviamente los hipertensos, ¿no? Y fíjense qué va a pasar con el incremento de la mortalidad. Mira, el año 2013, dentro de las causas, o sea, ¿por qué se muere la población mundial en su mayoría? Mira, 19, el 19 lugar. Y así, progresivamente, fíjense, el 2016, el 2017 ya ha ido bajando. La enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica causa número 12 de muerte. ¿Qué va a pasar el año 2040? Esto es preocupante. Va a ser la quinta causa de muerte a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuántas personas en general en el mundo tienen insuficiencia renal crónica, estamos bordeando entre 9,1 al 13,4% de la población mundial. Es decir, entre 700 a 1.000 millones de personas tienen insuficiencia renal crónica. Y eso es lo que decía. Fíjense cómo, ¿no?, la enfermedad renal crónica de los puestos 16, 15, ha ido bajando y el año 40, fíjense, va a ser la quinta causa de muerte. Es decir, ¿por qué se van a morir más las personas en el mundo? Va a ser por la insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces dentro de lo que significa la evolución o la historia natural de la nefropatía diabética? Después de 15, 20 años de evolución de esta diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El diabético tipo 1, el 30-40% ya está afectado el riñón y ya tiene insuficiencia renal de algún grado, ¿no? Y en el tipo 2 es el 5 a 10%. O sea, el tipo 1 es el más agresivo. Y dicho se pasó que esto ha ido ya de décadas anteriores incrementándose como causa importante de insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Cómo es la historia natural de la nefropatía diabética? Fíjense entonces, ¿no? Un diabético tipo 2 aproximadamente, desde que empieza, ¿no es cierto?, siendo diabético, ¿cuánto tiempo demora o cuánto tiempo va a tardar en llegar a tener insuficiencia renal crónica terminal? ¿No es cierto? Llegar a insuficiencia renal crónica terminal y va a necesitar un diálisis o trasplante o va a estar en mejor vida, pues esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del filtrado glomerular? Al inicio, el diabético empieza a hiperfiltrar, ¿no es cierto? Hay un crecimiento, hay una hipertrofia de los glómerulos y filtra. O sea, nuestra depuración de creatinina debe ser aproximadamente 100 mililitros por minuto, ¿no? Pero sin embargo, cuando empieza el paciente a ser diabético, hiperfiltra. Por eso es que tenemos esa curvita arriba al inicio y luego ya empieza a bajar. Fíjense, abajo en la abscisa, ¿no? Pues están por años, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces, fíjense, a los 5 años ya bajó, ya no está hiperfiltrando, luego se mantiene el filtrado, ¿no? 10, 15 años. Mira, fíjense, a los 15 años empieza ya a declinar el filtrado. Entonces, teóricamente un paciente diabético tipo 2 en 20, 25, 30 años debe estar ya con una insuficiencia renal terminal o estadio 5, ¿no? Eso es lo que pasa con el filtrado. Y fíjense, a ver, dentro de lo que significa, ¿no es cierto?, las etapas de la nefropatía diabética. Hiperfiltra, mira, esos puntitos separados, ¿no? Ese es el filtrado. Hemos dicho que empieza hiperfiltrando, luego baja, hace una meseta y luego empieza a decaer, ¿no? Aquí está en las abscisas, en años, 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, empieza a decaer. Fíjense, a los 15 años ya empieza a caer el filtrado glomerular. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa en el camino, no? En el camino, la proteinuria, la albuminuria empieza a elevarse más bien. La otra curva, mira, la continua, ¿no? Entonces, en la etapa de hiperfiltración, luego viene la silente, luego la etapa 3 de la nefropatía, la incipiente, y en esta ya empieza a aumentarse la presión arterial, ¿no? A los 15, ¿no?, años, más o menos aproximadamente. Y luego, a los 20 años, ya el paciente ha hecho ya una nefropatía diabética clínica, abierta, clara, con una proteinuria severa, y luego pasa de la etapa 4 a la 5, inexorablemente de 3 a 5 años, ya el paciente va a necesitar un tratamiento, sustitución, reemplazo, o va a estar en mejor vida, ¿no? No nos olvidemos que todos los pacientes en general, enfermedad renal crónica, de cada 4 pacientes que están haciendo insuficiencia renal crónica, 3 se mueren en el camino, 1 llega
a diálisis, ¿no? O a recibir trasplante. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En cuanto al filtrado glomerular, a la función y a la pérdida de las proteínas. ¿Qué nos está hablando? De daño estructural, ¿no? Y esto es medido justamente por la albuminuria, es estructura, ¿no? Y la función, la creatinuria. Eso vamos a explicar un poquito más, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Lo peor del mundo que puede pasar con un paciente diabético que hace nefropatía diabética es que llegue a hemodiálisis. Y, y siendo sinceros, en el mundo entero, lo primero que recurrimos en un paciente que llega a estadio 5, la etapa terminal, es la hemodiálisis. ¿No? Y eso uno piensa que solamente en nuestros países con ingresos económicos bajos, no, señor, también países avanzados, ¿no? He estado un tiempo en Estados Unidos y yo veía también que los pacientes llegaban ya en estadios terminales ya para conectarlo a la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, fíjense con el paciente diabético que llega a diálisis, ¿no? 20% de mortalidad anual. Fíjense, y la sobrevida de los diabéticos en hemodiálisis. Yo sé que están ahí personal que trabajamos en hemodiálisis, ¿no? Y un diabético, miren, a los 2 años el 60%, o sea, ya 44 pacientes ya no hay ya. A los 5 años, los diabéticos que han entrado en hemodiálisis, ¿no? Solamente el 30% está, 7 ya no hay ya. Y a los 10 años apenas llega un paciente a sobrevivir o nadie. O sea, la mortalidad es tremenda, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Eso es lo que no queremos. Justamente creo que este curso, ¿no es cierto?, está dirigido a eso, a hacer de que estos pacientes no lleguen a estas etapas, ¿no? Y fíjense la sobrevida de estos pacientes. Y cuando llega a hemodiálisis, el 20 a 40% ya tienen otros graves problemas, ¿no? Cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y el 50% de los pacientes hemodiálisis mueren de causa cardiovascular o cerebrovascular, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los marcadores y las pruebas diagnósticas, ¿no?, complementarias para estos pacientes? O sea, ¿cómo nosotros podemos determinar que ese riñón está alterándose estructuralmente y funcionalmente, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no?, el marcador universal importantísimo es el coeficiente de la albúmina, ¿no?, creatinuria en la orina matutina o muestra de spot. En realidad es una muestra al azar en cualquier momento del día, pero se recomienda que sea de la mañana. Y obviamente hay que calcular cuál es la función renal y para eso, ¿no?, lo más recomendado es el CKD-EPI en este momento, ¿no? Y luego hay también otros biomarcadores, ¿no?, emergentes, como la N-gal, por ejemplo. Los que somos nefrólogos sabemos que es un marcador de insuficiencia renal aguda, pero se está viendo también la utilidad. El KIN-1, la molécula de injuria renal, ¿no? También. Y el otro, el SUPAR, es el último, que es un marcador de fibrosis e inflamación. Actualmente en investigación, en algunos casos ya con utilidad pronóstica adicional, pero aún todavía no se está utilizando, ¿no? Pero entonces, hablemos un poquito más sobre esto, ¿no? Fíjense, ya la albuminuria, ya en los años 1770, ya se había descrito que era, ¿no? ¿No? Ya se había descrito la albuminuria en los diabéticos, y esto aparece en este libro, ¿no?, de la nefropatía diabética de Pablo Olmos, ¿no? Mira, la albuminuria no es de ahora, ¿no? Fíjense, y el año 1800, Guillain Dupuytren habla de que la albuminuria es signo de alarma en diabéticos. En 1860, Charles Bouchard, ¿no?, también hace un estudio ahí y ve que la albuminuria en los pacientes con diabéticos ya encontraba en un 11 a 43% de los diabéticos. Nosotros hicimos un trabajo el año 2008, ¿no?, en el cual encontramos en nuestro hospital lamentablemente cifras terribles, ¿no? 91% de nuestros pacientes ya tenían albuminuria, ¿no? Entonces, este tema viene pues ya de siglos anteriores, ¿no? Lo que pasa es que ahora, dado
dada la pandemia mundial de la diabetes, le estamos dándole la importancia de vida, ¿no? Y fíjense entonces cómo debemos evaluar la albuminuria, ¿no? Mediante este cociente de la albúmina creatinina, este ratio, ¿no? De la albúmina creatinina, ¿no? La relación albúmina creatinina, me gusta mejor ese término, el RAC, ¿no? RAC, ¿no? Entonces, esto lo evaluamos en 3 grados, ¿no? La A1, A2, A3, ¿no? Entonces, pero cuando uno interpreta y dice, ¿y de qué me sirve? ¿Por qué yo tengo que evaluar esta relación? ¿Por qué albúmina y creatinina? Mira, la albúmina, ¿no? Nos está hablando de daño estructural y la creatinuria de la función renal. O sea, nos está haciendo las dos evaluaciones. Es como lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Es como estamos en una habitación, en nuestra casa, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a deteriorarse el techo, ¿no es cierto? Las tejas se empiezan a romper, bueno, ya se está estructuralmente el techo se está dañando. ¿Y con qué medimos eso? Con la albuminuria ya se está dañando. Oye, pero ¿en qué momento pierde la función? Cuando empieza a abrirse los agujeros, empieza a caer la lluvia, el goteo, el polvo, etcétera, etcétera. Oye, la función de ese techo ya se ha malogrado. O sea, la albúmina me evalúa la estructura de mi techo y la creatinuria me evalúa la función de ese techo, que ya no funciona. Ya la función que le hemos dado no me está cumpliendo porque, señora, acá hay goteras, hay polvo, hay frío, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos cosas nos evalúa este cociente, este ratio de albúmina creatinuria y tiene 3 grados. El grado A1 es normal a ligeramente elevado y debe ser menos de 30 miligramos, ¿no? Por gramo. ¿Correcto? Menos de 30 miligramos. Pero, oye, pero ahí dice normal, a ligeramente, cuidado. Dentro de ese 30 hasta 20 se considera normal y de 20 a 30 ya es ligeramente elevado. O sea, ni siquiera, si tú dices, oye, mi paciente tiene 26 de cociente alguno, oye, un ratito, ya está ligeramente elevado. La A2 es la moderadamente elevada cuando ya es positivo, de 30 a 300 miligramos. Y la gravemente elevada es más de 300 miligramos por gramo, ¿correcto? Pero ojo, en todo momento, en todos los pacientes y en todas las circunstancias, ¿debemos darle importancia a este ratio de albuminuria, creatinuria? No, señor. ¿Qué pasa si mi paciente está infectado? Está hipercatabólico, está inflamado, ese ratio no me sirve. O un paciente que está con ejercicio físico o ha hecho ejercicio físico y le toma la muestra, de pronto la orinita me va a salir alterado o tiene fiebre, o tiene insuficiencia cardíaca. O sea, cuidado, tenemos que considerar también esos aspectos para tener, ¿no? El cociente de albúmina creatinina verdaderamente. Ahora, estamos diciendo que el RAC es, digamos, la variable que me mide la estructura, ¿no? Del riñón, del glomérulo, ¿no? Pero la función renal, ¿cómo lo vamos a evaluar? Hemos dicho que una de las fórmulas más adecuadas para poder valorar la función renal es el ya el día lunes, por favor. Ya, perdonen, acá están interrumpiendo. Las fórmulas que nos permite evaluar cómo está funcionando nuestro riñón viene históricamente desde la ecuación de Cockcroft-Gault, ¿no? Fíjense, en el cual relaciona la edad, el peso, la creatinina, bueno, en fin, hay que bajarle poquito a las mujeres porque tienen menos masa muscular por ser 85, al varón no porque tiene más masa muscular y no siempre es así por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Entonces los varoncitos tienen más peso, más grasa por si acaso, pero sin embargo, bueno, la utilidad de esta ecuación todavía es histórico, ¿no? Para personas, señores, que nos relacionan. Y tiene su razón de ser, ¿por qué la edad? ¿Por qué el peso? ¿No es cierto? Considera para evaluar la función renal. Luego pasamos por la fórmula del MDR, 6 variables, ¿no? Acá hubo un problema, pues, de que la raza, ¿no? Después se simplificó a 4, en fin, y el universal también, el aclaramiento de creatinina juntando orina de 24 horas, ¿no es cierto? Pero ahora viene ya, ¿no? Ya el universal, el más recomendado, la ecuación del CKD-EPI. Con esto nosotros
nosotros podemos valorar realmente la función renal de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es la valoración de la... Ahora, ¿para qué nos sirve valorar esta función renal, estas fórmulas? ¿Para qué nos sirve categorizar esto de la albuminuria? Para ver riesgo, ¿no? El pronóstico de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Mira, si nosotros relacionamos el filtrado, o sea, la función el daño estructural que está al otro en colorcitos, lo relacionamos. Y fíjense, un paciente que puede estar, como ya sabemos, pues son 5 grados de alteración de función renal, ¿no es cierto? De enfermedad renal crónica, el G1, grado 2, el grado 3 se divide en 3A y 3B, ¿no? Y tiene su razón de ser esto, ¿no? No sé si están escritos en los libros, pero lo que voy a decir es, tiene razonabilidad. El G4, que es ya gravemente disminuido, y el G5 es aquel que está con fallo renal con menos de 15% de función renal. Entonces, decía que el G3, el grado 3, se divide en dos. ¿Por qué? Porque justamente, mire, si nosotros vemos ligera, moderadamente disminuye de 45 a 59 el 3A. Y el 3B es moderada a gravemente disminuido. Más o menos, si hacemos un corte, estaríamos hablando de 50% de función renal, o sea, 45, 50. Entonces, esto nos permite inclusive decir, señor, ¿no? ¿Cómo deben ser manejados estos pacientes? ¿No? A ver, ¿hasta dónde puede atención primaria, por ejemplo, manejar y tenerlos a estos pacientes? ¿Y desde cuándo yo tengo que mandarlo a los pacientes ya al especialista? ¿Desde qué momento ya la doctora Rina tiene que dirigir el tema de, ya de los avanzados, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es de que en el estadio 3B ya debería mandarse. O sea, 50% de función antes hay que manejarlo en la atención primaria. Y el otro 50% no los mandan los nefrólogos. Porque si nosotros, mira, correlacionamos la función que está no clasificado en grados, más la albuminuria que ve la parte estructural, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, mírense, si tengo un riñón totalmente funcionando bien, G1, grado 1, pero oye, ya está eliminando albuminuria. O sea, las tejas de mi casa se están ya empezando a romper, a deteriorar. Y mira, más de 300 ya está en alto riesgo. Vemos los colorcitos. El verde, no sé qué color, creo que tengo astigmatismo, no hay enfermedad renal, ¿no? El más clarito es riesgo moderado. El anaranjado es riesgo alto, ¿no? Y el rojo ya es el riesgo muy alto. Por ejemplo, mira, el 3A, que tiene una función renal de 45 a 60%. Oye, pero si yo tengo ya una albuminuria o un ratio ya en 100, por ejemplo, pues ya tiene alto riesgo este paciente. O sea, la idea es de que nosotros podamos con tiempo poder detectarlos y poder intervenir, porque no se trata de detectar, hacer el tamizaje. ¿Qué debo hacer? ¿Y dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la idea, creo, de este curso que se está llevando a cabo, ¿no? Y eso es lo fundamental que tenemos que saber manejar, ¿no? Bueno, y lo que se recomienda es de que en estos pacientes diabéticos con persistencia de albuminuria y descenso de la función renal, de todas maneras hay que excluir otras causas, cuidado, lo que siempre decimos, paciente diabético, ¿no es cierto?, que tiene insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto?, está eliminando proteínas, se está hinchando, hasta que no demuestre lo contrario, es nefropatía diabética, falso. Ahora se ha visto en un 25, hasta en un 30% de los pacientes, ¿no?, con nefropatía diabética que se sobreponen o se incluyen otras enfermedades, dentro de ellas las glomerulopatías. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado y de excluir otras causas, ¿no? O pensar también, y ahora vamos a ver en quiénes debemos pensar que también se ha sobrepuesto una enfermedad, ¿no? Y se recomienda confirmar la albuminuria por lo menos en 2 de 3 muestras de un lapso de 3 a 6 meses, ¿no? Eso es lo recomendable. Ahora, tenemos que saber cuáles son los factores de inicio y de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, para esto tenemos que ver, ¿no?, cuáles son los factores modificables y cuáles son los factores no modificables. Los factores modificables son aquellos que nosotros podemos intervenir y modificar, bueno, por ejemplo, la hipertensión arterial. Tenemos que manejar la hipertensión arterial, tenemos que controlar la hipertensión arterial, ¿no? Como decía mi maestro,
Chanamé, no hay hipertensión arterial que no se puede controlar. Lo que hay es médicos que no saben controlar hipertensión. No sé hasta qué punto será cierto, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Tenemos que modificar la diabetes, tenemos que controlar el azúcar, la obesidad, cuidado, la dislipidemia, tabaquismo, la hiperuricemia, ácido úrico alto, la hipolinemia. Son factores que nosotros podemos ver, pero son factores ¿no? potenciales, factores de riesgo. Y no modifica, obviamente, pues la edad avanzada, yo no lo voy a un viejito, pues ya hacerlo joven, ¿no? O sea, el sexo masculino también ya de por sí es un factor no modificado, la raza negra, el bajo peso al nacer, cuidado. ¿No? Todos averiguarse cuánto hemos nacido, pues porque los trabajos están bastante claros. Bajo peso al nacer, futuro diabético, hipertenso, y obviamente enfermedad renal crónica, síndrome metabólico. Nosotros tenemos un trabajo hecho acá en neonatología, de hace cuántos años tiene el hospital, 37, 38, ¿no? Entonces se ha hecho estudios ya de los primeros, ¿no es cierto? Y síndrome metabólico, sobrepeso, estos jovencitos que ahora tienen 30, 35 años, ¿no? Cuidado, entonces el bajo de peso al nacer también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y obviamente cuando ya el paciente está haciendo enfermedad renal crónica, también se agrega más riesgo, ¿no? La anemia, porque ya es un riesgo para que ese riñón siga deteriorándose más. La enfermedad ósea, ¿no? La acidosis metabólica. Son factores de riesgo que van a hacer de que el riñón se dañe mucho más, hiperfiltre más y progrese la enfermedad renal. Entonces, estos factores tenemos que tenerlos claritos y ver dónde podemos ir. Si yo estoy en Omacha, en Paruro, oye, tengo un paciente diabético, oye, ya pues, oye, no te pases, maneja la hipertensión, ¿no? Controla su azúcar, conversa con el paciente, que baje de peso, ¿no? Ahora, por si acaso, obesidad no solamente es en la gente de la ciudad, ¿no? También tenemos a nuestros hermanos campesinos ya con sobrepeso, obesidad, pues obviamente en estos tiempos todo ha cambiado, pues la dislipidemia, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la idea de este tema no es hablar de la parte molecular, pero tener idea, pues, ¿por qué se eleva el azúcar? ¿No? Ahí están las tres vías, pues, importantes, ¿no? Para que las vías de los polioles, el CPK y de las, ¿cómo se llama? De los AGEs, ¿no? De los productos de la glicación, ¿no? Entonces, esto va a hacer de que el paciente tenga hiperglicemia y cuando hay hiperglicemia hay disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Esto lleva a una inflamación, a una inmunoactivación y todo esto va a llevar a un daño glomerular y tubular, ¿correcto? Entonces, dentro de esto es importante mencionar lo siguiente, amigos. Fíjense, nosotros decimos, lo clásico de clásicos es de que el paciente diabético que está dañando el riñón haga microalbuminuria, empiece a alterar la estructura. ¿Y cómo sé que se está alterando la estructura renal del glomérulo, la membrana basal? Que empieza a eliminar las proteínas, ya está, ¿no es cierto? Llegamos a la microalbuminuria moderada, severa y macroalbuminuria, y posteriormente el declive, la función renal empieza a bajar, ¿no es cierto? Ese, digamos, es el patrón clásico, ¿no? Sin embargo, ojo, cuidado, no todos los pacientes siguen este patrón. Existe un fenotipo no albuminúrico, ¿ya? En el que predomina el daño vascular tubular, no el glomerular. Entonces, esto demuestra que hay una heterogeneidad clínica y patológica de la nefropatía diabética. Estamos hablando de un 28 a 30% de los pacientes que hacen nefropatía diabética que no hacen albuminuria. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo evalúo a estos pacientes? ¿Cómo los evalúo? Pues, ¿no? Estamos diciendo que hay un daño vascular tubular con la función renal, no nos queda. Justamente eso en el último curso que tuvimos, ¿no es cierto?, en Lima poco conversaba y preguntaba a los colegas, ¿no? Decía, ¿cómo hacemos con los no albuminúricos? Muy bien, pues a todos nosotros, colegas que trabajan en provincia, atención primaria, ¡ay, la albuminuria! Y tienes un paciente diabético y no tiene, la albúmina está normal. ¿Y qué me hago ahora? Y eso, mira, casi un 30%, cuidado. Eso ya las últimas guías, acá digo, también le dan la debida importancia. Entonces, a estos pacientes tenemos que considerarlos también, ¿no? A este patrón fenotípico no albuminúrico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los estadios de la nefropatía diabética? Fíjense, estos son los estadios, mira, fíjense, Mogense, Mogense, no sé, como quieran. Es una clasificación antigüita, pero bien práctica, ¿no? Al menos los
Yo personalmente, yo sigo manejando esto y me sirve bastante. Ahora la Asociación Americana de Diabetes plantea otra, pero finalmente si ustedes lo hacemos comparación, no dice, no es diferente, ¿no? Son cinco estadios. El estadio 1 es hiperfunción o hipertrofia, ¿no? Entonces el paciente empieza a hiperfiltrar. El estadio son las lesiones glomerulares sin enfermedad clínica. Esa es la nefropatía silente, fíjense, ¿no? Silenciosa. El estadio 3 ya es la nefropatía comenzante o incipiente. Acá empieza ya a iniciarse el tema, ¿no? El estadio 4 ya es la nefropatía diabética, van a decir, la nefropatía clínica y el paciente está hinchado, hipertenso, ahorita vamos a ver, ¿no? Y el estadio 5 ya es la uremia, cuando el paciente ya está con nefropatía terminal, ¿no? Entonces, estos son los cinco estadios que pasan a estos pacientes, justamente en el cuadrito ese de, ¿no? que les mencionaba, ¿no? Y demoran, pues, en paciente diabético tipo 2 entre 25 a 30 años, más o menos, ¿no? ¿Ok? Estos son los estadios, las características. El estadio 1 se caracteriza, fíjense, por hiperfiltración, ¿no? Entonces, en el filtrado glomerular está alto. Si yo le hago la depuración a un paciente que empieza a ser diabético, ¿no? Su depuración seguramente va a salir en 120, 140, ¿no? La albuminuria puede haber en algunas ocasiones, ¿no es cierto? No es estable, ¿no? Y la presión está normal, que algunos pacientes de diabetes tipo 2 puede la presión estar un poquito alta. Estadio 2 ya a los 5 años de ser diabético, hay un engrosamiento de la membrana basal y hay una proliferación mesangio, ¿no? La función, o sea, el filtrado está normal y puede la albuminuria estar también algunas veces elevada. La presión está normal, generalmente, ¿no? Estadio 3 se da entre los 6 a 15 años. Acá sí ya definitivamente hay microalbuminuria. Por eso se llama la nefropatía incipiente o comenzante, ¿ya? El filtrado glomerular está disminuido. Puede estar disminuido, pero generalmente está normal, estadio 3, y la albuminuria está en 30 a 300. Acá, ¿no? Ya la presión arterial de diabetes tipo 1 está incrementada, el tipo 2 también puede estar normal o incremental. El estadio 4, que desde que empezó la nefropatía diabética está entre los 15 a 25 años y hay macroalbuminuria, hay proteinuria. El paciente ya se hincha ya, ¿no? Entonces el filtrado glomerular puede estar normal o ya disminuido. La albumina está más de 300. Definitivamente acá vamos a encontrar proteinurias ya severas. No se olviden que pueden perder pacientes 5, 10, 15, 20 gramos de síndrome nefrótico del diabético. Y el estadio 5 es cuando ya está con insuficiencia renal terminal, ¿no? Está en la línea del tiempo, fíjense cómo va pasando, ¿no? Desde que empieza a perfiltrar, incipiente, ya la enfermedad comenzante, la nefropatía establecida, y el tiempo debe ser entre los 20 a 30 años. Y nosotros vemos en la práctica que no es así. ¿Cuántos años de diabético tiene, señor? Usted que va a entrar a diálisis. Te dice, tengo 15 años. O sea, en 15 años ha podido. Diabético tipo 2, ¿no? Un diabético tipo 1 sí es agresivo, pues entre los 5 a 15 años ya está en diálisis, ¿no? Un tipo 2 no es. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente se ha diagnosticado muy tarde su diabetes, tal vez son años atrás, en fin, ¿no? O tiene factores, pues, de riesgos tremendamente que está haciendo que ese riñón se deteriore más rápidamente, ¿no? En cuanto ya al manejo y tratamiento, a ver, para ya no, ya cansarlos, fíjense qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si de algo se ha avanzado en lo que es la diabetes, la nefropatía diabética, es en el tratamiento farmacológico, ¿correcto? Y eso es lo que creo que debemos ya ahora mirarlo bien y hacer algo por nuestros pacientes, si es que todavía podemos hacer. Lamentablemente hay limitaciones, pero bueno, veamos a ver qué pasa. Lo que tenemos que hacer es controlar el azúcar, así, como dé lugar, ¿no? Tenemos que hacer un control intensivo de la glucosa que va a reducir el riesgo microvascular, incluyendo obviamente las nefropatías, ¿no? Y el objetivo de la hemoglobinas glicosilada debe ser individualizado, pero en promedio debe ser menos de 6,5. Estas son las guías KDOQI de la última, ¿no? Del 22. El control de la presión arterial, el objetivo de ser menos de 130/80, definitivamente, ¿no? ¿No? Eso, obviamente, ya ahora estamos utilizando el bloqueo de la renina-angiotensina, que es pilar fundamental para reducir la albuminuria y la progresión. Y obviamente, modificación de los factores de riesgo que lo hemos comentado ya, los estilos de vida. Cuidado con la nutrición.
¿no? Como algún colega decía, no me gusta hablar de dieta, sino nutrición, la alimentación del paciente, ¿no? En los estilos de vida, ¿no? Entonces, está comiendo adecuadamente, calidad o solamente cantidad. En fin, todo eso tienes que ver, el ejercicio físico, ¿no? Siempre conversar con los pacientes. Una cosa es hacer actividad física y otra cosa es hacer ejercicio, pues, ¿no? Entonces, la actividad física, pues, un caballero no va a ir a correr, a trotar y lo que nunca ha hecho en su vida de juventud. Tiene que caminar. Entonces, por lo menos tiene que haber un ejercicio físico, ¿no? De 30 minutos diarios y se recomienda, ¿no? 150 minutos por semana. Entonces hay que hacernos un horario a ver cuánto nosotros si alcanzamos esto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Manejar el perfil lipídico con colesterol, pues, malo, menos de 100 definitivamente. Si nuestro paciente es fumador, ¿no? Hay que decir que tiene que bajar o tiene que suspender, ¿no? Y obviamente manejar el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, estos factores tenemos que nosotros manejar. Tenemos que hacer, ¿no? Este trabajo tenemos que hacer en todos los niveles, pero tenemos que empezar de atención primaria, ¿no? Y son factores modificables. Tenemos que manejar el azúcar, tenemos que manejar la presión arterial, hacer que el paciente baje de peso, que coma mejor, en calidad, en fin, que haga actividad física, el estrés, que es un gran problema también dentro de los estilos de vida, pero en fin, ¿no? Eso tenemos que trabajar, ¿no? Y ahora en lo que es ya el tratamiento farmacológico, obviamente el primer pilar fundamental son el uso o la inhibición del sistema renina-angiotensina, ¿no? Los IECAS y los ARAS, ¿no? Y fíjense, dentro de los IECAS, los PRILES, que siempre decimos, ¿no? Tenemos el enalapril, la dosis inicial que debe darse a los pacientes de 5 miligramos por día, la habitual máxima de 10 a 20 miligramos cada 12 horas, ¿no? ¿Y qué nos permite esto? Controlar o tenemos que ver, mejor dicho, el potasio, cuidado, ¿no? Sobre todo cuando ya el paciente está con insuficiencia renal avanzada, puede producir hipercalemias y tenemos que ver también la creatinina, ¿no? El lisinopril igualmente, ¿no? Con cuánto iniciamos, con cuánto y cuál es la dosis máxima que podemos utilizar y qué es lo que pasa, cuál es la bondad del lisinopril, es que en los pacientes diabéticos tipo 2 con hipertensión es una buena opción, ¿no? El ramipril igualmente, ¿no? Hay evidencia sólida para nefroprotección. El captopril, bueno, uno de los medicamentos que se ha utilizado, ¿no? Entonces, estos son los priles y los sartanes, ¿no? Que son los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, tenemos acá, todos los medicamentos que están acá, los manejamos, ¿no? Entonces, esto pues tiene que ser un manejo de esta atención primaria, ¿no? Yo no sé si seguirán todavía de que niveles de atención primaria no deben utilizar irbesartán, tienen que pedir permiso al cardiólogo, es de tonterías, ¿no? Tenemos que empezar a manejar desde acá, ¿no? ¿Con qué dosis iniciamos, ¿no? Y cuáles son las dosis máximas habituales que nosotros debemos utilizar. La pregunta que siempre nos hemos hecho es, un paciente diabético, nefropatía diabética, que no es hipertenso, ¿debemos utilizar esto? Sí, señor, podemos utilizar hasta las dosis que puedan tolerar, ¿no? Hasta por eso, iníciale con tanto y luego le vas aumentando hasta encontrar una dosis que lo pueda tolerar el paciente. Y cada uno de esos, mira, fíjate, está demostrado que los sartán, por ejemplo, disminuye la proteína de presión intraglomerular, ¿no? El valsartán hay buena tolerancia útil en pacientes con nefropatía diabética hipertensos, ¿no? El valsartán, amplia evidencia en nefroprotección, en fin, ¿no? Entonces, nosotros estamos para utilizar esto. Y vienen, pues, ya estos inhibidores de la ISGLT2, ¿no? En este momento en boga. Ustedes saben que el estudio DAPA, CKD, CKD, bueno, se hizo este estudio en los años 2015, 2016 y ahora, pues definitivamente. ¿Y qué pasa, no? Tomaron casi 54% de pacientes diabéticos y el resto, o sea, 45, 46% eran no diabéticos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa pues en la medicina, ¿no? La famosa serendipia, ¿no? O sea, yo estudio una cosa y me sale otra cosa, ¿no? Y se vio de que no solamente tenían beneficios para los pacientes de nefropatía diabética, sino también para los no diabéticos. Entonces, por eso es que ahora estamos utilizando, ¿no? Famosos serendipias, como el estudio de la finasterina, pues se estudió para problemas de hipertrofia prostática, se le da todos los prostáticos.
y de pronto se vio que el cabello crecía, pues no, oye, caramba, yo he ido a estudiar una cosa y me sale otra cosa. Por eso ahora los dermatólogos utilizan también finasterida, dosis bajitas, ¿no? Para la alopecia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en este estudio del DAPA-cicaidina, ¿no? Entonces, tenemos la dapaglifosina, la dosis recomendada es 10 miligramos una vez por día, con o sin alimentos. ¿En quienes debemos utilizar? En pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes, ya les he dicho, ¿no? También en otras patologías renales, ¿no? Casi en todas se está estudiando glomerulopatías primarias, secundarias, etcétera, ¿no? Excepto las enfermedades poliquísticas, ¿no? Y se debe iniciar cuando la tasa de filtrado está por encima de 25 por minuto, ¿no? Entonces, bueno, puede continuar incluso esto, ¿no? Incluso hasta cuando baje menos de 25, ¿no? Salvo que haya intolerancia o que entre a diálisis. Eso es lo que dice el estudio, ¿no? Pero ahora ya hay estudios en el cual inclusive, ¿no? Se sigue dando en los pacientes de diálisis cuál es la función, cuál es el beneficio de un paciente que ya está en diálisis. Uno diría, pues, oye, yo le he dado para que no entre a diálisis, para que lo aguante el paciente. Pero el beneficio es que te maneja, que te preserva más todavía la función renal residual, que es importantísimo. Cuando tú tienes un paciente que tiene función renal residual, que está orinando todavía, ese paciente se enferma menos, se muere menos, vive más, la anemia se maneja mejor, etcétera, ¿no? Entonces, oye, preserva. Y el que preserva mejor siempre decimos, oye, la diálisis peritoneal. Entonces, ¿quién preserva mejor? ¿La diálisis, hemodiálisis o diálisis? Pero hay trabajos muy interesantes en relación a eso. Pero lo cierto es de que inclusive se puede dar en pacientes que ya están en diálisis. Luego tenemos el estudio EMPAQUITNE, ¿no? Acá sí ya más o menos al revés fue, ¿no? Estudiaron a casi 45, 48% de diabéticos y el resto eran no diabéticos, ¿no? Entonces, bueno, también se ha visto, y estos medicamentos estaban en nuestras narices, ¿eh? Por si acaso, hasta hace algunos años que ya salió. Esto lo manejamos en pacientes diabéticos, ¿no? Cuando estaba en nuestras narices el medicamento que podía proteger para que llegue a insuficiencia renal crónica, ¿no? Y ahora, mira, fíjense, entonces la dosis es 10 miligramos, que puede llevarse hasta 25 miligramos por día. Se utiliza en diabéticos tipo 2, o sea, los estudios están hechos para diabéticos tipo 2, y inclusive acá le bajan la tasa de filtrado, el otro dice 25, 20, ¿no? Y igual puedes continuar y como les digo, hay estudios muy interesantes que ya se utilizan inclusive en pacientes diálisis. ¿Cuál es la bondad? Lo que les he dicho, ¿no? Incluso en pacientes ya trasplantados se puede utilizar, trabajos hechos, ¿no? Entonces, estos dos estudios son tremendamente importantes que ahora lo estamos utilizando. Lamentablemente, ¿hay accesibilidad para estos medicamentos? Esa es la pregunta, ¿no? Luego tenemos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides no esteroideos, ¿no? Este es un trabajo también muy interesante. Hay tres trabajos que todos los nefrólogos los conocemos, pues, ¿no? El trabajo Fígaro, ¿no es cierto? El DKD, ¿no? En el cual participaron más o menos 48 países, fíjense, ¿no? Para este trabajo. Luego tenemos el trabajo, el estudio Fidelio, ¿no? ¿No? El DKD, ¿no? Que se hizo en 13.000 y tantos pacientes, ¿no? Y finalmente el Fidelity, ¿no es cierto? Que se ha hecho el seguimiento de 3 años. Lo interesante es de que estos antagonistas receptores no corticoides, como es la finerenona, ¿no? La dosis, bueno, es tremendamente bondadoso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿y cuánto me reduce la posibilidad de disminuir la proteinuria y la función renal? Casi en un 32%, solamente utilizamos la finerenona, ¿no? Ya, y las paglifosinas, las dapaglifosinas, solitos, sin la fine, 29%. O sea, si nosotros utilizamos los dos, más o menos estaríamos llegando a un 54% de bondad para disminuir la proteinuria y la albuminuria y obviamente la finerosa. O sea, ¿cuánto tiempo? La pregunta es eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos retrasar al paciente antes de que entre a diálisis, ¿no? Los estudios también están hechos, ¿no? 10, 15 años. Inclusive un paciente que está con un estadio 4, ya a punto de entrar a diálisis con 15 para abajo, ¿no es cierto? Se puede demorar 2 años. Y eso es beneficioso, pues, para nuestros pacientes y también para los sistemas de salud. Tú utilizando la EMPA y la DAPA, ¿no? Claro, la finerenona definitivamente no se debe utilizar con funciones renales menos de 60. ¿Y cómo utilizamos la finerenona?
¿no? En pacientes que tienen un filtrado glomerular más de 60, debemos dar 20 miligramos una vez al día, ¿no? Y obviamente hay que hacer un dosaje del potasio, porque esto sí puede elevar el potasio. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces debe estar por debajo de 5,5. Cuando tú tienes un paciente que tiene un filtrado de 25 a 59% o ml por minuto, la dosis debe ser de 10 miligramos al día, ¿no? Y tenemos que monitorear el potasio. Si vemos que, oye, mira, que un paciente con 30% de función renal, oye, y su potasio bien, le echo su control al mes, perfecto, súbele a 20 miligramos, ¿no? Lo que hago yo, ¿no? Ahora, obviamente, si tienes un paciente que tiene con menos de 25% de función renal, o sea, menos de 25, si estadio 4, ¿no? Ya entrando a 5, mejor no utilizar, ¿no? Por el tema del potasio. Y creo que las experiencias lo dan. Yo, por lo menos, he tenido pacientes que sí, me han venido con 6, 6,5 de potasio, no están en estadio 4. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si es así, en estos pacientes, bueno, tenemos que suspender el tratamiento o en todo caso, inclusive recomiendan que podemos utilizar, pues, estos anticalémicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es Entonces, estos antagonistas también han dado tremendamente un vuelco tremendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y qué hace la finerona? Bueno, al bloquear estos receptores, actúa fundamentalmente en la fibrosis. Y todos los riñones, si uno se olvida de cuál es la causa, van a terminar fibrosando, esclerosándose. Entonces la pregunta es, oye, ¿solamente será para los diabéticos? Si la fibrosis se da en diabéticos y no diabéticos también, la glomerulopatía primaria, por si acaso ya sale, ya prontito, prontito, el trabajo hecho grande en los pacientes no diabéticos. Yo les apuesto a quien sea ahorita que también esta finerenona va a ser bondadoso para los pacientes no diabéticos, ¿correcto? Yo les voy a adelantar, este trabajo te iba a salir en diciembre del año pasado, pero bueno, no sé qué está pasando, pero ya pronto está saliendo. Pero por el momento, utilicemos en pacientes diabéticos tipo 2 con función renal más de 25%, o sea, más de 25, ¿no? Entonces eso, ya les he dicho, la combinación. La pregunta que siempre nos hacemos es, oye, yo tengo que escalar, primero utilizar estas DAPAs, EMPAs, glifosinas, y después FINE, ¿no? Tú puedes empezar las dos al mismo tiempo. No hay ningún problema y mejor todavía, ¿no? Ese es el asunto. Luego tenemos los agonistas ya GLP-1, ya voy terminando, por si acaso me estoy cabezando tal vez sueñito, el sueño rey, ya. Mira, fíjense, tenemos también estos agonistas GLP-1, ¿no? Son moléculas, ¿no? Que prácticamente van a estimular, ¿no? Estos péptidos del glucagón. Entonces, mira, tenemos ahorita ya muchas moléculas como la liraglutida, la semaglutida, la dulaglutida, etcétera, ¿no? El que ya se está utilizando es la semaglutida. Estos pacientes diabéticos, sobre todo obesos, ¿no? Obesos, ¿no? Entonces, esto va a llevar a una reducción significativa de la albuminuria y peso corporal, ¿no? Entonces, ahí están los estudios hechos para cada uno de ellos y fíjense las bondades, el beneficio cardiovascular, obviamente en algunos no hay que dar con tasas de filtrado ya estadio 5, ¿no? Menos de 15, en fin, estudios grandes que se están realizando. También es otro, ¿no? Medicamento, otra molécula muy importante dentro de los pilares del tratamiento, ¿no? Entonces, ahí acá tenemos ya cuándo debemos utilizar, cuando el paciente es diabético y tiene enfermedad renal crónica, ¿no? ¿No? Y cuando necesitemos controlar mejor el azúcar, ¿no? Sin riesgo de hipoglucemia, es lo bueno de estos, ¿no? Estos agonistas, ¿no? Nos llevan a la hipoglucemia. Si queremos reducir el peso, por ejemplo, en los pacientes, reducir el riesgo cardiovascular, en fin. Y ahora estamos ya en lo que es los agonistas duales, ¿no? Estos GLP-1 combinado con el GIP, los GIPs, la tirsepadía, ¿no? Entonces, fíjense, este es el receptor de este similar al glucagón del GLP-1 estamos haciendo, estimula la secreción de insulina, ¿no? El receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIPs, potencia la respuesta insulínica y mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es el resultado de todo esto, de esta terapia dual? El mejor control del azúcar, la reducción significativa del peso corporal, esa es la idea, ¿no? Por este análogo GLP, y efectos cardiovasculares renales prometedores. O sea, estamos ya
en esto también, ¿no? Obviamente hay estudios muy interesantes cuando uno compara estas terapias duales versus, por ejemplo, la semaglutida, comparar la tirzepatida versus insulina glargina en diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular, que se encuentra, por ejemplo, en este estudio, que disminuye la pérdida, o sea, la función renal disminuye menos, ¿no? Hay disminución de la albuminuria y hay menor progresión de la enfermedad renal crónica avanzada. O sea, las terapias son prometedoras, ¿no? Y todos estos últimos medicamentos últimos, ¿no? Entonces, ahí están las dosis que, bueno, debe iniciarse, ¿no? Y cómo debemos ir incrementando esta tirzepatida, que es terapia dual, ¿no? Obviamente, en todos estos tratamientos farmacológicos que estamos hablando, tenemos que vigilar cómo está la función renal, cómo está la relación albúmina-creatinina periódicamente, ¿no? Cuando utilizamos todos estos medicamentos, tanto el ISGLT, los antagonistas de receptores, los bloqueadores de RAS, ¿no? Obviamente hay que valorar el potasio, cómo está, porque no nos olvidemos que no es que solamente la FINE, que es la finelerona, va a elevar el potasio, también todos los IECAS, ¿no? Los BRAS pueden elevar, sobre todo en insuficiencias renales avanzadas, hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que reducir o suspender temporalmente el medicamento o considerar resinas quelantes de potasio, ¿no? Si es que realmente queremos seguir dando el tratamiento, pero bueno, hay que tener mucho cuidado y evaluar la dieta que tenga potasio, ¿no? Entonces ya hablamos de los refuerzos renales, ¿dónde actúan realmente para proteger ese riñón que se está deteriorando estructural y funcionalmente? Mire, acá qué cosas actúan, el factor metabólico, ¿no? Los mecanismos hemodinámicos, ¿no? El estrés oxidativa, la inflamación, ¿no es cierto? Y la fibrosis. Justamente la FINE, la FINE, actúa pues a esto, a nivel de la señalización fibrótica. Es el que va a evitar, en otras palabras, la fibrosis. Pero los ISGLTs van a actuar a nivel metabólico, a nivel hemodinámico, ¿no? Entonces, hemos pasado, mira cómo ha ido evolucionando el uso de estos medicamentos y ya estamos en los nuevos paradigmas, ¿no? Mira, desde aquellos años del 1980 que no se hablaba de nefroprotección, pues después apenas del enalapril, captopril, ahí están los estudios renal, por ejemplo, en el año 2001, más o menos, y luego el 2015 ya viene el estudio Credence, el DAPA, el Fidelio, estas que, bueno, recién han salido estos últimos años, y en fin, todo lo que estamos. Y esto es para nosotros, señores, lo que necesitamos hacer. Estos son los pilares fundamentales para poder proteger a los pacientes que tienen nefropatía diabética. Mira, uno de los pilares fundamentales son los IECAS y los BRAS, ¿no? Los inhibidores todos los priles, ¿ya? Captopril, enalapril, risinopril, etcétera. Y los BRAS, los sartanes, valsartán, losartán, irbesartán, ese es el pilar fundamental. Doctor, ¿solamente para los que tienen nefropatía diabética? No, para todos, por si acaso. Luego tenemos el otro pilar fundamental que son los ISGLT2, ¿no? Entonces, eso también es la DAPA, la empaglifosina. Y luego el otro pilar fundamental, ¿no? Los antagonistas, los receptores mineralocorticoides no esteroideos. Por si acaso tenemos también la espironolactona, que es esteroideo, ¿no? Pero fíjense, pues, ¿no? Este pilar fundamental. Cuando nosotros combinamos ya estos pilares fundamentales y ponemos cuña al riñón, pues imagínense, ¿no? Lo que vamos a tener como resultados, ¿no? Y luego estamos hablando de los análogos de la GLP-1 y finalmente ya se viene el otro pilar fundamental que es el Abenciwat, ¿no? El Abenciwat, que también no va a aparecer como un medicamento, un pilar fundamental en lo que significa sobre todo la activación del óxido nítrico y la adenilguanilasa que no va a estimular para proteger el riñón de la fibrosis, ¿no? Entonces, estos son los pilares fundamentales, esto es lo que nosotros estamos manejando. La pregunta es, oye, ¿y esto? Solamente en Estados Unidos, en Suiza, en Rusia, en países adelante. No, señor, tenemos acá en el Cusco todas, todas. Solo que el problema es de la accesibilidad. Felizmente por ahí ya está ingresando, está codificándose ya la dapaglifosina en las instituciones de salud, Ministerio de Salud. Pero bueno, quisiéramos que
que entren todos pilares. Tenemos el primer pilar que los IECAS BRAS, sí tenemos. Y ese gel, lamentablemente, todavía estamos recetando en los pacientes, están haciendo todo el esfuerzo, ¿no? Y los resultados, los que estamos manejando, pues están colegas nefrólogos, internistas, no sé, médicos familiares, yo creo que ya estamos viendo resultados, ¿no? Y para manejar esto no hay que ser, pues, un extraterrestre, ¿no? No hay que ser nefrólogo, endocrinólogo, cardiólogo, no, señor. Para mí, tenemos que manejar nosotros en atención primaria. Como el otro día decía, ¿quién debe manejar la hipertensión arterial? ¿El cardiólogo? ¿El nefrólogo? ¿El internista? ¿El médico familiar? No sé si alguien se atreve a dar un nombre o ninguno. A, B, C, D, ninguno, ¿no? ¿Saben quién debe manejar la hipertensión arterial? El que sabe manejar y punto. A mí no me interesa que sea cardiólogo, el nefrólogo, ¿no? Además, los nefrólogos les decimos a los cardiólogos, ¿por qué tiene que manejar el cardiólogo la hipertensión arterial? Ojalá que hubiera algún cardiólogo acá en el grupo, no, no hay, ¿no? Felizmente, ¿no? Si solamente lo que hace el corazón es bombear, el que maneja y el que regula la hipertensión arterial es el riñón, ¿no? Ya, no importa. El corazón tiene su riñón y el riñón tiene su corazón. Ese eje es importantísimo, ya no importa, pero que tiene que manejar la hipertensión arterial. Digo, de hipertensión arterial es el que se debe saber manejar. Pero la pregunta es, yo amplío, para manejar los BRAS, los IECAS, estos ISGL, estos antagonistas receptores, ¿tienes que ser extraterrestre? No, señor. No, a mí me da realmente gusto ver en consultorio, en mi consultorio privado, que vienen ya, doctor, estoy tomando esto. Ah, qué bien. Oye, la DAPA, la EMPA, o estoy tomando la el Finerol, doctor, solo que cuesta mucho, ¿no? Claro que tiene que costar, ¿no? Pero estos son nuestros pilares fundamentales. Ojalá que sigamos hablando de más pilares para proteger a nuestros niños. ¿Cuándo derivar a la nefróloga? A ver, hay colegas, enfermeras, técnicos, me parece, en el grupo. ¿Cuándo debemos mandarlo al paciente al nefrólogo? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Desde 3B, por eso hay un programa en nuestra institución del Seguro Social, ¿no? La enfermedad renal crónica avanzada, ERCA, ¿sí, no? La doctora Rines, pero la troma en esto. Entonces, ellos, no, pues, o sea, tienen que mandarnos cuando está en 3B, pero ¿podemos manejar en la primera etapa, o sea, 3A, grado 2, no? Claro que sí, sí se puede manejar a estos pacientes. Pero cuando yo debo decir, no, un ratito, oye, este paciente me tinca un poquito mal, es diabético, tiene nefropatía, oye, pero mira, se está yéndose muy rápido la función renal. El doctor Nieto dijo, oye, 20 años, 25 años, mira, 10 años ya su creatinina está en 4, su función, oye, un ratito, o sea, algo más ahí, no sé, no hace que se esté sobreponiendo, se ha metido otra enfermedad más a ese riñón, ¿no? O cuando la albumina es severa, más de 300, oye, cuidado. O que haya problemas de hipercalemias persistentes, oye, un ratito, algo más ahí. Ahí hay que mandarlo al nefrólogo. ¿Ok? ¿Listo? Y lo peor del mundo, voy acabando, ¿ah? No sé, o ya quieren que corte. Mira, ¿qué es lo que pasa? No solamente hablando del paciente diabético, nefropatía de en general. Estamos refiriendo muy tarde, colegas, enfermeras, técnicos y todos los que están en el grupo, muy tarde a estos pacientes al nefrólogo, no solamente a los diabetes, en general. Entonces se llama referencia tardía. ¿Cómo se define? Cuando lo refieres al nefrólogo, cuando ya está en estadio 4 y 5 muchas veces. 4 con menos de 30% de función renal. 5 ya para cargarlo y enchufarlo y conectarlo a la máquina de diálisis. No puede ser. Hemos tenido que hacer algo todavía antes, ¿no? Esa es la referencia de... ¿Y qué es lo que pasa cuando tú lo refieres muy tarde a los pacientes? Hay una mayor frecuencia de complicaciones antes de entrar a diálisis, mayor mortalidad antes de que entre a diálisis, mayores costos, ¿no? Hay menor posibilidad de elegir, pues, ¿qué diálisis? Oye, te voy a poner la diálisis peritoneal, te voy a trasplantar. ¿Cómo vas a, ni siquiera vas a tener tiempo, ni 2 minutos para a veces pensar que a este paciente sería mejor, oye, a diálisis peritoneal, cuando está con potasio de 8 y está en una uremia, se va a morirse en minutos. Entonces, a toditos, catéter, ¿no? Y listo, y conectar la máquina. Ese es el gran problema. En cambio, si nosotros lo manejamos bien en atención primaria, lo derivamos al nefrólogo desde 3B, y que el nefrólogo, ¿qué tiene que hacer? Prepararlo para un programa de diálisis o trasplante. Incluso lo podemos trasplantar antes de que llegue a diálisis. Se llama trasplante anticipado.
y llegar estos pacientes a la diálisis peritoneal o hemodiálisis sabiendo qué cosa quiere el paciente. Va a entrar a diálisis peritoneal, oye, caramba, ponle su catéter en la barriguita con un mes de anticipación, 15 días, ¿no es cierto? O usted va a entrar en hemodiálisis, perfecto, pero preparado, pues vacunado el paciente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ni siquiera podemos hacerle una fístula para que haga hemodiálisis. La fístula debe hacerse por lo menos unos 6 meses antes de un posible ingreso a diálisis. Obviamente hay pacientes que no quieren saber nada, ni siquiera le hables de este problema, ¿no? Entonces, estos son los problemas cuando nos referimos tarde al nefrólogo. Y esto es lo que no queremos, pues. Paciente, llega la mayor parte, ustedes me preguntan, doctor, en su hospital Adolfo Guevara, ¿cómo llegan los pacientes? ¿Vienen ya sabiendo que está en estadio 4 preparados? No, señor. Hay muchos pacientes que se enteran que tienen que dializarse en la emergencia. Entonces, todo el mundo a hemodiálisis. ¿Qué le vas a hacer fístula? Pues fístula todavía madura, 15, un mes y medio. Entonces, todo el mundo, catéter por aquí, catéter, van malogrando las venas, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Y todos tienen que meterse a hemodiálisis. Ahora, la idea es que muy bien, entró a diálisis, pero la hemodiálisis debe ser un trampolín para que estos pacientes vayan a peritoneal o sean trasplantados. Pero hacemos eso, lamentablemente, muchas veces. Problemas para trasplante, no hay donantes, etcétera, ¿no? Trasplante está mal escrito, es una trasnochada. Muy bien. Entonces, lo ideal es, cuando tú haces nefroprotección, que hemos hablado un poquitín ahora, es la idea es de que no lleguen muchos pacientes, o si llegan, lleguen pues ¿no? En un buen tiempo, ¿no? Y si llegan, que salgan rápido, pues, a diálisis peritoneal y no como esto, mira, cómo lotea, ¿eh? Que salgan rápido a peritoneal o trasplante, querramos o no querramos. Yo no sé si alguien, bueno, seguramente van a comentar los colegas nefrólogos, ¿qué es lo mejor? La hemodiálisis, la diálisis peritoneal, orden de preparación universal es primero trasplante, segundo diálisis peritoneal y tercero hemodiálisis. Entonces, eso es lo que siempre decimos. Ya está bien que entre a hemodiálisis, pero hay que ir pensando en pasar la peritoneal, en pasar o trasplantar, ¿no? Entonces, la mejor forma de curar la nefropatía diabética es haciendo prevención. Y justamente creo que la idea de esta charla, de este curso es eso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué debemos llevarnos a casa? A ver, ¿con qué me voy esta noche a mi casa? ¿No? Pensando. Tenemos que decir lo siguiente, que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal crónica es preocupación actual para los gobiernos del mundo e invierten casi la mitad del presupuesto en salud, imagínense. O sea, en todo el mundo, o sea, ¿en qué se invierte más? No es gasto por si acaso en salud, inversión, la mitad casi, imagínense, ¿no? Si nosotros hiciéramos prevención, ¿verdad? ¿Cuánto beneficiamos tanto a los gobiernos, al presupuesto, ¿no? Y a los pacientes, obviamente. La diabetes mellitus actualmente es un problema de salud pública que enfrenta el sistema sanitario mundial. Es una pandemia tremenda. Mira, fíjense, estamos ahorita ya bordeando, yo pienso 2025, 560, 570 millones de diabéticos, ¿no? Latinoamérica está, no, ¿no? Perú, no. Tengo paisanos, yo orgullosamente soy canchino en un pueblo. Oye, en mi pueblo hay diabéticos. Ya no es, antes pues, todavía cuando era estudiante de la universidad, un campesino, uno que vive en el campo, diabético, sacabas fotos, pues, ¿no? Pero ahora ya es común, habitual tenerlo. La nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y de enfermedad en etapa terminal. En Latinoamérica y en el Perú el panorama epidemiológico ha cambiado y en la actualidad también es causa primera de enfermedad renal crónica. Antes era la glomerulopatías, ¿no? ¿No? Ahora también, ¿por qué nosotros nos tenemos que quedar atrás? Pero no, queremos también ser los primeros teniendo diabetes. Justamente, ¿dónde empieza todo el problema? Desde los cambios de estilo, hemos aprendido a comer mal. En acaso somos lo que comemos, ¿no es cierto? Entonces, Ariano se come, pues, en mi pueblito, el yuyu jaucha,
¿no es cierto? El capchide, etcétera, la merienda, ¿no? Ahora se comen el Kentucky, el no sé qué cosas, ¿no? En el Bembos, comida chatarra, ahí está, pues, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica. Ese es el grave problema. Vaya a mi pueblo, en mi pueblo antes se comía, pues, esas cositas, ¿no? Ahora salchipapas, es terrible la cosa, ¿no? Ahí está, no queremos quedarnos atrás, por eso estamos también ahí queriendo puntear en lo que es la diabetes, ¿no? Y en los últimos años, los avances terapéuticos de los que ya hemos mencionado han cambiado el pronóstico renal y cardiovascular de pacientes con diabetes e enfermedad renal crónica, ¿no? Y finalmente, la mejor forma de curar la nefropatía diabética es haciendo prevención. De eso se trata esto. Muy bien, y aquí están las dos bellezas en Cusco, ¿no? El hospital donde laboro. Obviamente, cada uno vamos a defender nuestro hospital, ¿ya? Y nuestra plaza de armas. Muchas gracias. Este, a ver, Carlitos, ¿qué dice Carlitos? Ahí está, ya le identificó a Carlitos, caracho. Tenemos un problema en atención primaria, Ujú. que nosotros debemos manejar pues, en las dietas sodio, potasio y fósforo, pero cuando mandamos a, por ejemplo, al nutricionista, nuestra nutricionista es una nutricionista todista, maneja gestantes, niños, anémicos, hipertensos, diabéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitaríamos que contar quizás con un nutricionista que tenga una capacitación sólida en manejo de pacientes renales, ¿no? Perfecto, claro. Mira, claro, yo creo que el mensaje que estás dando, estás diciendo que no solo todo es farmacología, medicamentos, ¿no es cierto? También el tratamiento no farmacológico definitivamente es importantísimo, ¿no? Estos estilos de vida, pues, ¿no? Y dentro de eso la alimentación, la nutrición es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero, nosotros como médicos, tenemos que estar capacitados en manejar lo que es nutrición, ¿no? Luego, obviamente, en nuestro equipo de trabajo tiene que haber, pues, bueno, todo este equipo disciplinario, nutricionista, psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que es la dieta tampoco se trata de satanizar, ¿no? Paciente renal, todo hipo, ¿no? Hiposódica, hipoglúcida, hipocalórica y al final y poquito más, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar porque con la alimentación, con la nutrición, nosotros podemos ayudar a prevenir estas enfermedades y manejar mejor nuestro manejo y tratamiento, ¿no? Pues en cuanto al sodio, definitivamente creo que las guías son claras, ¿no? Tenemos que bajar lo más que se pueda, ¿no? 2 gramos, 4 gramos, ¿no? De sodio, porque estamos hablando, más o menos, si hablamos de 4 gramos, más o menos unos 68, 70 miliequivalentes de sodio propiamente, ¿no? Como máximo. Obviamente tenemos que manejar esto, ¿no? Porque también decir de pronto a nuestros pacientes, usted señor tiene que dejar de comer carne roja, la sal ya desde mañana, usted no, o sea, tiene que ser progresivo. Y bueno, pues ahí no, la nutricionista juega un rol muy importante también para complementar el trabajo y estar muy cerca de nuestros pacientes. Pero finalmente siempre el paciente Carlitos va a ir a decirte, doctor, ¿qué voy a comer? Porque la nutrición me ha prohibido todo, porque es renal, lamentablemente siempre lo vemos de que todo es malo para el paciente renal, ¿no? Así que bájale todo, ¿no? Proteínas, azúcar, sal, todo. Y entonces muchas veces nuestros pacientes vienen, doctor, mire, la relación, me han prohibido todo, ¿qué voy a comer encima? Ya está con insuficiencia renal. La uremia anula el apetito, baja el apetito. No tengo apetito y encima, mire, este papel, 3 hojas me han dado para que no coma nada. Entonces, doctor, ¿qué voy a comer? Ya me moriré, no me voy a decir. Entonces, un poco también ese tema tenemos que manejar, ¿no? Gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer mediante. Ah, ok. Sí. Bueno, Javier Caracho, Javier. Me está preguntando Javier, nuestro residente, pronto a ser 13, ya creo, ¿no? Muy bien, usted está cifrado, pues, la esperanza de que
tengamos menos pacientes. Es una avalancha realmente, es preocupante realmente el problema de la diabetes, ¿no? Lamentablemente nosotros, a muchos de ellos, estamos todavía conociéndolos ya en etapas muy avanzadas, ¿no? Ya para conectar y enchufarlo a las máquinas, ¿no? Entonces Javier nos pregunta, bueno, dice excelente ponencia, no sé si habrá sido excelente, pero bueno, hemos tratado de hacer. Una pregunta, gracias Javier. Una pregunta en los pacientes que son evaluados mediante ecografía, ¿por qué se mantienen con con un tamaño renal conservado o aumentado? Esto en los pacientes diabéticos, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Mire, antes de contestar esto, a ver, la pregunta sería, a ver, yo estoy en Omacha, en Paruro, ¿no? Obviamente desde ahí voy a tener que hacer la labor de prevención, sí, señor, porque ya estamos diciendo que los diabéticos no es propio ya de la ciudad del Cusco, de la avenida Pardo, ahí donde están los hacendados, los ex hacendados, ¿no? Las diabetes las vamos a encontrar en todo sitio, en Chumivilcas, en Paruro, en Tabamba, no sé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener mínimamente para hacer un tamizaje de los pacientes? No, obviamente un dosaje de creatinina que sí, pues un laboratorio de una categoría 1,3, no sé, 1,4, deben tener, ¿no? Entonces una creatinina sérica, hacer una tasa o relación albúmina-creatinina importantísimo, ¿no? Importantísimo. Entonces ahí ya estamos viendo la función mediante la creatinina, daño estructural con la ratio de la albúmina-creatinuria, oye, y la ecografía. Saben que ahora la ecografía debe ser el estetoscopio del médico. Debemos manejar, debemos, ¿no? Manejar la ecografía, pero no para hacer malas cosas, pues a veces empezamos a hacer ecografía, ya queremos hacer ecografías de vesícula, ecografía de, no, pues cada uno en su tema, ¿no? Por eso es que el Colegio Médico ha prohibido hacer diplomados de ecografía, ¿no? Porque inclusive obstetrices, de otras especialidades, de otras profesiones, empezaron a hacer, y ya no solamente colegios obstétricos, sino vesículas, así, pero tampoco eso no podemos desnaturalizar, ¿no? Entonces la ecografía es muy importante, ¿no? Para poder valorar también, en este caso, no solamente a los pacientes diabéticos, ¿no? Sino también nosotros podemos ver, ¿no? Patologías estructurales, otras, ¿no? Quistes, tumores, obstrucciones, hidronefrosis, y ahora pues con esto del POCUS es tremendamente beneficioso. Y ahora el VEXUS, incluso nosotros podemos valorar ya todo lo que significa el volumen sanguíneo, la sobrecarga hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué bueno que ahora tus muchachos, pues nefrólogos jóvenes, los que se están formando, ya están saliendo con esto, ¿no? Y qué bueno, y eso va a ser muy beneficioso, ¿no? No solamente para hacer diagnóstico, sino para hacer también procedimientos y tratamientos, nos van a ayudar a hacer tratamientos. ¿Por qué en la ecografía? Y esa es siempre la pregunta, ¿no? Oye, este paciente ya está en diálisis, es diabético, tiene nefropatía, oye, y su riñón más bien está grande. Lo que pasa es que el paciente diabético, ¿no? Aparte de hipertrofiar, y sobre todo en altura, por si acaso, la hipertrofia glomerular aumenta ¿no es cierto?, el tamaño de los, ¿no? Y además, no nos olvidemos que existen pues, estos nódulos que Kimmelstein y Wilson nos describen, ¿no? Entonces, yo puedo tener un paciente ya con estadio ya avanzado, incluso terminal, ya. Lo último que pasa en los pacientes diabéticos es que el riñón se empieza a achicar, pero ya después, estando ya en diálisis. Entonces tú vas a encontrar al paciente ya estadio 5 con un filtrado de 10. Oye, sus tamaños renales están normales, doctor, inclusive grandes, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, en ellos es una excepción, porque no nos olvidemos que el tamaño renal es un criterio para decir que ya tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, todavía estos mantienen tamaños, digamos, normales, inclusive grandes, ya incluso con una función renal bastante baja, ¿no? Ok, ¿tienen algún comentario más, alguna pregunta que podemos un poquito tal vez intercambiar o qué hacer, ¿no? Yo no sé cómo estamos, no sé si está la doctora Rina, ¿no? Comentarnos de cómo va con el tema del ERCA, ¿no? Pues claro, ERCA también ya es, obviamente, ya cuando el paciente con enfermedad renal crónica está ya Me avanzado. permite, buenas noches. Sí, bueno, hola Carlitos, ¿cómo ¿Cómo está estás? usted, doctor? Primero ¿Qué tal? felicitarlo por la ponencia.
qué bueno, Carlitos, que estés con nosotros. Un ratito, bueno, haciendo un pequeño comentario y a la vez una pregunta. Ujú. Hizo una, bueno, señaló la estrategia Musare que tenemos en el seguro. Definitivamente es una estrategia que nos ayuda a dar un paso más adelante en relación al tamizaje y en la prevención y el diagnóstico anticipado de la enfermedad renal crónica, sobre todo sabiendo de que esta enfermedad pues es asintomática. Entonces, pero cuando uno analiza, y sobre todo usted debe estar bien enterado, pues que nuestra red es una de las que tiene mayores dificultades, no solamente en el tamizaje, sino también en las estrategias de intervención, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias que de repente pueden pasar o pueden ser causa de esta dificultad. De repente el desconocimiento de los médicos, el no darle la importancia de vida, porque como usted lo ha indicado, no es solamente la falla renal o el deterioro de la función renal, sino la disminución de la supervivencia de los pacientes, ¿no? Afecta su calidad de vida y su expectativa de vida también se va afectada por la enfermedad renal crónica. Entonces, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál cree usted que podría ser la estrategia, no sé si a nivel de seguro o como de repente el Ministerio de Salud, para mejorar el impacto de estrategias como el USARE, tanto en la prevención o en diagnóstico temprano, hacer que este tipo de actividades se socialicen entre todos los médicos y sobre todo que disminuya? ¿Cómo haríamos que esta estrategia realmente disminuya la llegada de nuestros pacientes a hemodiálisis? Correcto. Sí, pues, en realidad, uno de los graves problemas de nosotros, yo diría universal, pero unos más que otros, es el registro de nuestros pacientes, ¿no? Hay un subregistro tremendo, ¿no? Pues fíjense lo que les decía, las proyecciones que se tenía con lo que es la diabetes, ¿no? Nos hemos quedado cortísimos, por ejemplo, porque hay un subregistro en realidad, ¿no? Obviamente países con ingresos económicos altos, pues lo tienen bastante bien registrado a sus pacientes. Imagínense si nosotros nos preguntamos, ¿y cómo estamos en cuanto a nuestros registros de enfermedad renal crónica? ¿Lo tenemos por estadios? ¿No? ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, tenemos en estadio 1, en estadio 2, en estadio 3, en estadio 4? ¿Cuántos pacientes tenemos en estadio 5 que se han muerto? ¿Y cuántos pacientes tenemos en programas de sustitución o reemplazo renal hemodiálisis, diálisis peritoneal? Es terrible. O sea, cuando nosotros nos preguntamos eso, decimos que lamentablemente no tenemos un registro real. Ahora, apenas se está trabajando, y esto por una situación ya forzada, ¿no? El tema de registrar los pacientes que están en diálisis y ni siquiera se puede acabar, ¿ah? Si no, pregunté al doctor Loza de Cayetano, ¿no? Es que el más preocupado en esta situación, ¿no? Ahorita exactamente, no tenemos exactamente cuántos pacientes tenemos en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, etcétera, ¿no? Ahora, menos será, pues, cuántos pacientes vamos a tener pacientes en estadio 4, ¿no? Imagínense, nosotros como Seguro Social atendemos a la tercera parte de la población, más o menos, somos en este momento 34 millones y 436 mil, creo, ¿no? La tercera parte, estamos hablando de 11 millones, casi 12 millones de peruanos que son asegurados, ¿no? Entonces, nomás si nosotros hacemos cifras proyectadas en hemodiálisis o en peritoneal más, el Seguro Social tiene algo de 18.000, 20.000 pacientes. Si el Ministerio de Salud maneja casi las dos terceras partes de la población, deberían tener el doble, ¿no? O sea, 34, 36.000 pacientes en diálisis. La pregunta es, ¿esos 36.000 se estarán dializando en hemodiálisis, en pérdida o estarán trasplantados, no? Ahorita el ministerio, yo asumo más o menos, no creo que pase de 15.000 pacientes. Entonces, ¿dónde estará el resto? En mejor vida, ¿no? Entonces, no tenemos un registro real de lo que significa la enfermedad renal crónica en nuestro país. Entonces, ahora, bueno, la institución, un poquito el Seguro Social, bueno, empezó pues porque siempre somos unos tromes creando carteras, programas, ¿no? Pero si tú no tienes un programa
en el cual tengas un presupuesto real, porque eso significa un programa, no es solamente crear el programa. Me acuerdo todavía, hace ya muchos años, más de 10 años, se quiso hacer el VISAR, la vigilancia de salud renal, y obligaban a hacer, y bueno, de alguna forma se cumplía, pero bueno, ahí pues no. Pero no, pues tiene que haber toda una logística alrededor de esto, para poder, ahora sí vamos a la pregunta, ¿no? Identificar a los pacientes que tienen riesgo de hacer enfermedad renal, que son nosotros en nuestro programa, estamos considerando diabéticos, hipertensos y a las personas mayores de 55 años. O sea, la pregunta es, a ver, uno que trabaja en Chumbivilcas, ¿no? Está haciendo la identificación, ¿no? Luego hacer el tamizaje, tiene las condiciones Chumbivilcas, o Paruro, o Macha, Antabamba, de poder hacer el tamizaje, tendrá lo mínimo necesario en laboratorio para hacer por lo menos este rasgo, la creatinina, ¿no es cierto? Y después de eso, empezar a intervenir, a trabajar con el manejo. Y no, eso es por un lado. Por otro lado, ¿nuestro sistema de referencia y control está bien trabajado? No. Seamos sinceros. Pacientes llegan al hospital a un nivel, se supone, ¿no es cierto?, de establecimiento complejo. Llega un paciente diabético que ni siquiera tiene o apenas tiene microalbuminuria, llega al hospital por cualquier motivo y se queda en el hospital. Ya no quiere regresar. Nosotros los médicos somos cómplices, nos los agarramos al paciente, cuando esos pacientes deberían regresar y manejarse a estos pacientes. Obviamente, pues el colega que hace atención primaria y todo el equipo, enfermeras, ¿no es cierto? Etcétera, psicólogos, si es que hay, ¿no es cierto? Nutricionistas, pues tienen que estar capacitados en poder hacer este trabajo. En México hay un trabajo comparativo muy interesante de un ex presidente del SLAM, ¿no? Doctor Cueto Manzano. Él capacitó a un grupo de médicos, ¿no? Y a otros no. Y se vio que los que estaban capacitados lo hicieron mejor. Sus pacientes estaban mucho mejor controlada su presión arterial, su colesterol, sus grasas, su azúcar, etcétera, ¿no? Que aquellos no. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros por qué no hacemos eso? Bueno, a ver, ¿quiénes se van pues a provincias, a zonas lejanas? ¿No? Nuestros serumistas. Y nuestros serumistas, nosotros hemos pasado ahí. Lo que queremos es que se acabe rápido esa etapa del serum, porque yo tengo que irme a hacer la residencia, ¿no? Entonces, estamos involucrados, ¿no? Somos aves de paso, viene uno u otro. O sea, es un trabajo realmente, tenemos que hacerlo bien, mirarlo bien. Hay una situación ahora en el Congreso que está encarpetado, hay un programa, ¿cómo se llama este? Un proyecto de ley, lo que se llama salud renal, que eso debe de incumbir ya al mismo gobierno, ¿no? No sé, lamentablemente, pero a nadie le interesa y seguimos ahí. Entonces, el trabajo, yo creo que sí, tu preocupación es valedera, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, ¿no? Para que realmente podamos identificar a nuestros, porque el Mozart es eso, ¿no? Tratar de identificarlo y ponerlo en el sistema y decir, señor, así como la hipertensión, eso no es hipertenso, ya está ahí captado, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, algo estamos haciendo y tenemos que seguir trabajando y, bueno, pues, bueno, seguir adelante, pues, ¿no? Gracias, Carlitos, por tu comentario y no sé si alguien más quiere opinar con confianza. Yo creo que estamos entre amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Algo más tenemos que decir. Bueno, estamos pues en esta situación. Ahora tenemos que ir trabajando la Sociedad Peruana de Nefrología, bueno, de cual soy miembro, soy vicepresidente. Eh, tenemos que un poco más meternos en el tema político, ¿no? Para que este proyecto de ley de salud renal se llama, tenga que ya eh, interesarse y tomar las riendas del gobierno central, ¿no? No es posible que nuestros pacientes pues estén llegando a diálisis. Inclusive el problema es que ni siquiera tenemos acceso a estos medicamentos para empezar y cuando llegan hay mucha gente que no tiene
acceso a los programas de diálisis, menos a los trasplantes, ¿no? El programa de trasplantes es un grave problema también. Somos uno de los últimos países en tener donantes y trasplantes, ¿no? Así que también es otro gran problema. Pero bueno, se están también planteando muchas estrategias para poder subir este preocupante cifra que tenemos de 1,5 por millón de habitantes donantes, ¿no? Así que estamos en ese tema.